Determinar la verdadera magnitud de los ejes de la sección que produce el plano ABCD en el cilindro de revolución dado e indicar sus proyecciones diédricas. Vamos a analizar primero el cilindro, y es que al ser un cilindro recto en proyección horizontal solo nos encontramos una circunferencia. En proyección vertical encontraremos que los centros de la base inferior y de la base superior coinciden sobre una recta perpendicular a la línea de tierra. Esa recta perpendicular que une los dos centros de la base superior y la base inferior es el eje, y ese eje nos da la dirección de las generatrices del contorno aparente. Ese contorno aparente se ha hallado a partir de trazar un diámetro que pase por el centro en proyección horizontal, paralelo a la línea de tierra, de modo que nos daría este punto y este punto, que al proyectarlos en proyección vertical darían las generatrices del contorno aparente. Una vez entendido este cilindro, vamos a entender el plano que nos dan. Nosotros hasta ahora nos hemos encontrado que un plano paralelo a línea de tierra es de esta forma. Aquí tendríamos alfa 2 y aquí tendríamos alfa 1. Ese plano paralelo a línea de tierra, cuando nos lo encontramos de este modo, no vemos la inclinación que tiene ese plano. Solo podemos verla cuando al introducir un plano de perfil, un pi3, giramos, de modo que con el compás pinchamos en ese punto, giramos la traza horizontal, que sería esta, y veríamos la inclinación alfa 3 de ese plano infinito. En este caso concreto nos estamos encontrando con un plano que está acotado, es como si se convirtiera en una placa o en una tabla acotada. El procedimiento a la hora de ver la inclinación de esa placa es exactamente igual que un plano paralelo a línea de tierra, solo que está desplazado, o sea, tiene un alejamiento respecto de la línea de tierra. ¿Cómo vamos a proceder? Introducimos un plano pi3 de perfil sobre el cual vamos a girar ese plano. Vamos a trasladar D1 y C1 sobre pi3, giramos y tanto D2 como C2 tiene una cota, por tanto C3, D3 estarían en ese punto. Vamos a girar ahora A1 y B1, que vemos que no tienen cota en proyección vertical, es decir, que el punto A y el punto B están sobre el plano horizontal. Al proyectarlos sobre pi3 y girarlos, encontramos que A3 y B3 efectivamente están sobre el suelo. No lo podemos dibujar con una cota que no tienen. Así que esa placa, ese plano, tiene esta inclinación. Ya sabríamos ese alfa 3 que secciona nuestro cilindro. Una vez que ya tenemos esa inclinación del cilindro y esa tercera proyección calculada del plano, podremos calcular exactamente la sección que produce sobre el cilindro. Bien, vamos a trasladar ahora las generatrices a tercera proyección. Vamos a trazar un diámetro paralelo a nuestro pi3, ¿de acuerdo? De manera que obtengamos las generatrices del contorno aparente del cilindro girado. No olvidemos que cuando pasamos a pi3, o sea, cuando calculamos esa tercera proyección, si el cilindro está de esta manera, vamos a girar en este sentido, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos el cilindro. Una vez que hemos girado y hemos llevado esas generatrices a pi3 y giramos, calculamos el contorno, el nuevo contorno aparente de nuestro cilindro en tercera proyección. Ahora ya sí podemos hallar la sección que este plano produce sobre nuestro cilindro. Estamos viendo que justo el cilindro corta en el punto de la base
que coincide con el contorno aparente, o sea, está justo en el extremo de nuestro cilindro, que coincide con el contorno aparente. Por tanto, como en el último punto de desarrollo de nuestro cilindro está cortando el plano, vamos a obtener ejes de una elipse. Cosa distinta es que este plano, en vez de cortar justo en ese punto, cortase en este punto de aquí. Entonces, la cónica sección no sería una elipse, sino que sería una parábola. ¿De acuerdo? Bien. Sabemos que un plano, que una tercera proyección se parece muchísimo, en cuanto a sección se refiere, al comportamiento que tiene un plano proyectante. Por tanto, este punto P3 que produce el plano sobre el cilindro y este punto que produce el plano sobre el cilindro son puntos definitivos de la sección que tendremos que trasladar tanto a proyección horizontal como a proyección vertical. Además, tenemos que hallar el centro de ese eje, o sea, el centro, esto se va a convertir en eje de la elipse, y también tendríamos que hallar el centro de esa elipse, que en el cilindro coincide con el centro, en este cilindro recto, coincide con el centro de la base. También podríamos hacer la mediatriz entre P3 y Q3 y obtenemos el centro, ¿de acuerdo? O bien proyectamos y giramos y encontramos el centro de esa elipse, de esos ejes. Bien, este eje se va a convertir, como pasa por el centro, se va a convertir en el eje vertical en este eje, porque si volvemos a llevar a proyección horizontal ese punto y ese punto, van a coincidir con que esto es P1 y esto es Q1. Por tanto, la recta que contiene P1Q1 va a ser una recta de perfil que coincide además con el eje del cilindro. Así que P3 lo llevamos sobre el eje y Q3 lo llevamos sobre el eje, que en proyección vertical estaría en el suelo, porque ya en tercera proyección está en el suelo. ¿Qué nos faltaría? Desdoblar este punto. ¿Por qué? Porque el plano que viene con esta inclinación viene de esta manera. Ese Q3 está, este O3 se va a desdoblar en dos puntos. ¿Por qué? Porque estamos viendo una recta que viene de esta manera. Y una recta que viene de esa manera, cuando la vayamos a girar, se convertirá en esta recta, que va a ser el siguiente eje de la elipse. Por tanto, desdoblamos, llevamos a proyección vertical y obtenemos F2 y E2. Y en proyección horizontal obtenemos F1 y E1 a la hora de desdoblar, de devolver de tercera proyección, deshacemos el giro y obtenemos F1 y E1. Además nos dicen que los ejes los quieren en verdadera magnitud. Por tanto, el eje P3Q3, este eje, ya está en verdadera magnitud en tercera proyección. Mientras que el E2F2, este eje, está en verdadera magnitud en proyección vertical.